De partida la gente tiene que perderle el miedo a hablar de economía. Muchos pudieron acceder a educación técnica, profesional, y saben de la importancia del ahorro y su condición económica les permite ahorrar. Profundiza más el mercado de capitales chileno, ¿cierto? Porque te permite mayor variedad de nuevos productos. Creo que entran como estos fondos semilíquidos que también pueden invertir en la AFP. No, y de partida, al aumentar la cotización, es más plata la que entra al mercado de capitales. Tú vas a Bloomberg y te vas a encontrar con una sala de podcast como esta, te vas a encontrar con un diario, te vas a encontrar con un canal de televisión, te vas a encontrar con una radio, y ese concepto también me hizo mucho sentido de cómo se hace hoy día el factor de la productividad, por ejemplo. En este caso yo me lo gané porque hice un reportaje. Mi nota fue la bolsa en récord histórico, pero ¿puede invertir un chileno común y corriente? Muy bienvenidos a todos a este nuevo capítulo del Plan del Inversionista, donde en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo, que es Felipe Gallegos. Él es periodista, experto en áreas de economía, finanzas, pensiones y otros. Y muchas gracias, Felipe, por estar acá. Bienvenido. ¿Cómo te va, Isaías? Muy buenos días, buenas tardes. Un gusto estar acá justamente en tu programa, en tu podcast, para hablar de economía, que es súper importante porque afecta a todos los que nos están viendo justamente hasta ahora. Sí, y efectivamente, y como habíamos conversado justo antes de partir, el desafío que tenemos, tú como periodista y yo como contador, pero a la larga autodidacta en este mundillo como de las comunicaciones, por así decirlo, de redes sociales en estricto rigor, comunicar temas que aparentemente pueden ser complejos. En el mundo del periodismo económico, ¿cómo ves tú que lo perciben las personas en el día a día, todo lo que tiene que ver con estos conceptos? Sí, es un desafío todos los días tratar de explicar en fácil conceptos que de pronto pueden parecer muy lejanos o que la gente puede decir en qué me afecta esto a mí. Te lo planteo, por ejemplo, no sé, la UEF, por darte un ejemplo muy bien aterrizado. La gente verá que cuando hablamos la unidad de fomento sube 50 pesos. ¿Qué me afecta a mí? Bueno, la labor que tenemos nosotros los periodistas económicos justamente es aterrizar conceptos que pueden ser muy complejos, muy lejanos, hasta el común de los chilenos. Sí. Y tiene un desafío diario. Por ejemplo, yo trabajo ahora en televisión, pero trabajé mucho tiempo en radio. En televisión, claro, tienes las imágenes, puedes hacer de pronto una gráfica y eso te facilita de pronto el trabajo para explicar los temas económicos. Pero en la radio también es un desafío, por el hecho de que... Solo auditivo. No tenés lo visual. No está lo visual, no está la gráfica. ¿Cómo a partir de solamente tu voz y un micrófono tú logras explicar en fácil la economía? Y es un desafío todos los días. Y yo siento que en general la gente lo valora harto. En el sentido de que existe un periodista que te pueda explicar en fácil, que te pueda hacer una nota sencilla, que te pueda informar sobre temas que a ti te importan mucho y que quizás nunca van a ser el tema número uno del día. No es la delincuencia, no es el asesinato, pero sí está siempre presente en la pauta diaria y se valora. Yo creo que el hecho de que uno pueda explicar en fácil la economía y temas que de pronto pueden ser tan complejos o tan áridos. Cierto, y no es física cuántica, ¿cierto? Y es información valiosa para cada uno para que vaya teniendo una noción macro y al final en lo micro llevarlo a las decisiones de cada una de las personas, porque la economía la hacemos todos y cada uno. Entonces, en la medida que vayamos internalizando estos conceptos, nos vayamos informando, de alguna u otra manera nos vamos nutriendo de esta información de forma individual y de forma agregada como sociedad, por así decirlo. Sí, entonces, mientras más informados estemos, mejores decisiones podemos tomar y como economía en el mundo ideal podríamos tomar mejores decisiones y por lo tanto seguir desarrollándonos, seguir creciendo y al final es un bien público, por así decirlo. Sin lugar a dudas. De hecho, yo por ejemplo, llevo cerca de 14, 15 años haciendo periodismo económico y la coyuntura va cambiando. Temas que hoy día son noticias, no lo eran hace 14, 15 años atrás, claro. Y viceversa. Las coyunturas van cambiando, los temas de interés van cambiando, pero lo que no cambia es que finalmente tienes que tratar de, como desafío, de explicar en fácil, de aterrizar los temas y finalmente explicarle a la gente que lo que está pasando en la contingencia a ti te afecta a tu bolsillo, afecta en tu trabajo, afecta en tu circulación del día a día, porque finalmente todo lo que nos rodea está muy ligado a la economía.
¿Cierto? Y llevándolo de la economía, haciendo la bajada como por el lado de las inversiones, quizás o finanzas, hace unos años, 5 años atrás, quizás los depósitos a plazo eran como lo más llamativo, de repente en cuanto a rentabilidad, mínimo riesgo, ese tipo de cosas. ¿Cuáles son los temas como contingentes que estás viendo en el último tiempo, que te suenen y que en tu percepción le interese más a las personas en el último tiempo? Yo creo que el tema que hoy día es el número uno en tema económico, quizás no es tan financiero, pero sí tiene un efecto concreto en la gente, que son, por ejemplo, las cuentas de la luz. Ok. De hecho, la gente de repente me ve en la calle reporteando y me dice, me va a preguntar por las cuentas de la luz. Y quiere opinar y se acerca y opina porque de verdad yo creo que es un tema que si bien no es Sí. tan financiero probablemente tal, No. se afecta a tu bolsillo Sí. y las cuentas de la luz de verdad han subido mucho y la gente lo siente. Afecta a Y los hogares, que al final son la familia, y ahí se siente en la conversación de la mesa, puede ser. claro, afecta las decisiones de inversión que tú puedas tener porque, por Ujú. ejemplo, se te va más plata en pagar la luz. Ese ya es Exacto. un hecho. Ujú. Y un tema que a la gente le repercute mucho, y si hablamos de temas que, por ejemplo, hoy día estén copando a la gente y que sean súper importantes, se me ocurre también el tema del debate de las pensiones. Ujú. Tuvimos una reforma que fue aprobada hace poco, este año, y ahora viene toda una fase de implementación y a la gente Ujú. le importa mucho. ¿Cuándo me va a subir la PGU? Sí. ¿Qué beneficio tengo? ¿Qué va a pasar con los fondos de pensiones? ¿Se cambian los fondos actuales por fondos generacionales? Ujú. El tema de las pensiones siempre genera mucha noticia y siempre es súper interesante para la gente, finalmente. Y ambos temas son súper profundos cada uno, o sea, el tema de las cuentas de la luz, por supuesto te afecta en el flujo de caja, por así decirlo, de los hogares, pero tiene otras repercusiones, o sea, incluso en la UEF, porque como está en la canasta Sí, básica, subió y lo que está indexado en UEF también sube, y así es como implicancia, sube una bola de nieve de alguna manera, pero se va a corregir, se está corrigiendo y por el tema del lado de las pensiones también es súper interesante porque también súper profundo y profundiza más el mercado de capitales chileno, ¿cierto? Porque te permite mayor variedad de nuevos productos. Creo que entran como estos fondos semilíquidos que también pueden sí. invertir en la FP, ese No, tipo y de de cosas. partida, al aumentar la cotización, es más Mm. plata la que entra al mercado de capitales, Claro, finalmente. sí, entonces, cuando hay, porque la AFP tiene mucho capital, que son de los trabajadores, ¿cierto? Que pueden invertir en proyectos que son más largos y que los bancos u otras instituciones financieras no invierten Sí. normalmente. Entonces, la AFP tiene un rol súper importante, así como de invertir en proyectos de más largo plazo de los que podría invertir cualquier otra institución y con fondos de todos los chilenos. Y el concepto de los fondos generacionales también es súper interesante porque ya no es como por temas de riesgo, sino que por objetivo, el horizonte de inversión, o sea, entiendo que, no sé, van a tener nombres así como el Fondo 2050 para quienes se vayan Sí. a retirar en esa época. No sé En qué simple, en simple otros aspectos tenga esa reforma hoy o que día les pueda tú, afectar a las personas. hoy día tú eliges el fondo en cual quieres estar Ujú. de acuerdo a tu perfil de riesgo. El Correcto. fondo A el más riesgoso, el E el menos riesgoso. Ujú. Pero lo que ha pasado en la realidad es que mucha gente está en el fondo equivocado. Sí, sí. En su momento también especulaban en los fondos. Ajá. Sí, pues, Sí, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos jóvenes que están en el fondo E claro. Y que debería cuando estar en el A. debería estar en el A, Ujú, porque tiene un horizonte de inversión de largo plazo y él ujú. puede asumir de pronto estos vaivenes del mercado. Lo que se va a hacer con esta reforma es que finalmente el sistema te cambia automáticamente de acuerdo a tú vayas avanzando en tu edad. Siendo más joven puedes estar en un fondo más riesgoso, pero a medida que tú te vayas acercando a los 60 años en el caso de las mujeres y a los 65 en el caso de los hombres, tú vayas estando en un fondo más conservador para evitar los vaivenes del mercado y para, de alguna manera, eh, ser más riesgoso cuando uno es más joven, Ujú, finalmente. ujú. Y por otro lado, además, por el lado del empleador, también aumenta la cotización y por lo tanto en el costo por trabajador también te aumenta. Ah, sí. Eso también es como algo interesante, pero ahí va a haber que ir monitoreando, ¿cierto? Cuáles van a ser los efectos de esta reforma que esperamos todo sea más positiva que negativa, ¿cierto? Porque el tema de aumentar las cotizaciones, de aumentar por el costo del trabajador, Sí. podría tener efecto en el mercado laboral, pero quizás son otros lo que podría afectar al mercado laboral. Claro, o sea, por eso de alguna manera se hizo gradualmente, Ujú, no ujú. automático, porque si subía las cotizaciones de una
en 7 puntos, 6 Ujú, puntos de cotización, ahí sí el efecto iba a ser terrible, pero como va a ser gradual, ujú. y había también un consenso social también, creo yo, de subir las cotizaciones. Sí, No en cómo se distribuía, que eso fue un tema claro. súper candente, pero en subir las cotizaciones yo creo que había un consenso en que Sí, el 10% ya no daba. Y yo ajá, creo que tú que sabes más de números, sí, el o sea, 10% de ahorro no te da no, po, no, no, para no. financiar pensiones que cada vez estamos viviendo más y hay que cubrir más años de vida, de sobrevida, que es Sí, bueno, pero sí. tiene este problema en la lógica meramente financiera, ¿no? Sí, porque antes con la jubilación, cuando, bueno, todavía nos tenemos que jubilar 65 años los hombres, 60 las mujeres, hay más de 20 años todavía por financiar. Sí, Entonces esta tasa de reemplazo se iba disminuyendo al promediar los años extras que uno vivía. Entonces, efectivamente el consenso que tú mencionas era como a nivel académico, a nivel político, a sí. nivel institucional, de distintos ámbitos, pero era muy impopular aplicar la reforma. Qué bueno que ya en este último tiempo se lograron los consensos políticos para que saliera y está en proceso de, eso de implementación. de implementación. Y las pensiones tienen mucha relación con los trabajadores, pero tienen mucha relación también con las inversiones. Sí, Y en mi caso, a mí me gusta mucho el mundillo de los APB, ¿ya? porque optimiza demasiado la inversión, en el sentido de que ocupamos las series de los APB en cualquiera de los fondos, que son menos costosos, tienen un costo de inversión, tienen un costo de inversión menor. La rentabilidad es la rentabilidad de mercado, pero uno puede elegir un costo menor, entonces en el neto va teniendo mayor rentabilidad y además como tiene acceso a una serie APB, tiene incentivos fiscales además, ¿cierto? El A, un 15% de bonificación y el B, incentivos tributarios dependiendo del tramo en el que uno esté. Eh, Me parece súper interesante también que no solamente por el lado del trabajador, sino que como inversionista Sí. también uno puede ocupar este, a esta área de inversión para optimizar aún más la rentabilidad del capital financiero, por así decirlo. Tú eres más de APB, yo soy más de cuenta 2. Ah, de cuenta, Sí, 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 sí. tiene algo parecido, pero Sí, tiene esto de que también tú puedes ir retirando. sí, es que al final son los horizontes de los objetivos. Claro, El APB es más jubilación. previsional netamente. Exacto, y cuenta 2 está perfecto porque al final te da más liquidez. Ocupa el mismo vehículo de la AFP, ¿cierto? Pero el APB tiene un castigo si es que uno retira antes de tiempo. La cuenta 2 Te tiene... permite cerca de 20 retiros al año. Ah, ya, La cuenta ajá, 2, sí. sin costo. Está súper bueno porque si al final es un retiro mensual, está ya suficiente para cubrir cuentas si es que fuera necesario, pero seguramente debe ser un tipo de un fondo de tranquilidad, un fondo Sí. de un colchoncito o algo así. Ahora sí, lo que yo les recomiendo a los que de repente usan la cuenta 2 Ujú, es saber cuánta plata tienen y claro, estar siempre atento. sí. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. O sea, ya tengo 20 millones Ujú, a la semana siguiente tengo 20 millones 300. Ya, ujú, saco esas 300 lucas. ujú. Pero sé más o menos lo que tengo, para no Sí, ir disminuyendo tu capital inicial, sino que vayas sacando la rentabilidad. sí. Si es que buscas eso, claramente, porque Ujú. si estás pensando en la jubilación, ojalá no retires nunca y que deja lo que rente hasta. Claro, pues si fuera de jubilación, quizás no sea la mejor opción la cuenta Claro, 2, pero es muy buena la cuenta 2 también para el objetivo ese de corto y mediano plazo, ¿cierto? Antes de la jubilación. Porque además incluso esos retiros que son rentabilidad también tienen beneficio tributario porque tiene un tope, sí. pero también esa rentabilidad no, tiene un beneficio, una línea que te descuenta en el formulario, así que Y finalmente tiene abordamos, ahí abordamos lo que tratas tú en tu podcast, ajá, ahorro e inversión. O sea, ahorro, inversión y y a mu- fácil. y fácil, efectivamente, y para trabajadores, o sea, tampoco hay que ser aquí un startupero, un super inversionista, sino que son las herramientas que están para los trabajadores que están formalizados y ese tipo de cosas. Y, y me gusta mucho el tema de la inversión, sobre todo de APB y Cuenta 2, em, porque es un vehículo que, que se caracteriza incluso afuera, diría yo. Sí. No sé si tú has alcanzado a percibir un poquito eso, que es una estructura que es bien reconocida a nivel internacional, en el sentido que eh,
se ha consensuado una estructura financiera que logra capitalizar los ahorros de los trabajadores en inversiones de largo plazo, infraestructura y ese tipo de cosas. No sé si cómo lo has percibido tú como internacionalmente o, o cómo ha sido quizás tu visión más internacional de este tema u otros Sí, afines. yo creo que en general el mercado de capitales chileno está bien valorado dentro de América Latina. Ujú, Y este es un instrumento que está dentro ujú. de un universo De del opciones. mercado, de Ujú, opciones de mercado. claro. Y yo creo que el tema está bien valorado también por los trabajadores en el sentido de instrumentos para invertir y que son fáciles. Ujú, Con el tema de los retiros del 10%, no sé si te acuerdas, que claro, ujú, generaron inflación, ya. yo al menos soy súper crítico de los retiros. No Ujú. sé tú, pero yo soy súper Es un crítico. 14% de inflación ya es un sablazo Yo soy gigante. súper crítico de los retiros, Ajá. pero me van a odiar que te estén viendo, yo soy súper crítico de los No, retiros. pero está bueno porque en su momento a lo mejor era difícil ver los impactos, pero ahora que tenemos una edición con retrovisor, eh, Cuando tenían el 95% de popularidad, yo era ese ujú. 5% que estaba en contra. Me tiraban, Tomate me así, tiraban tomate, lechuga. pero después el tiempo me dio la razón. Sí, po. Ahora, Pero, ujú, pero hablando del tema de los retiros, ujú, hay una cosa buena que permite los retiros, que cuando tú no querías gastarte la plata de inmediato, te abría una cuenta 2 automáticamente ujú. y podías dejar tu retiro ahí. Esa figura, y lo he visto yo reportando en la calle, e incluso conversando con colegas, con jóvenes profesionales, permitió que muchos abrieran cuenta 2 sin saberlo. Ujú. Y no tocaron su plata. Pero se dieron cuenta que existía ese instrumento, que incluso el sistema, cuando fueron los retiros, se lo creó gratis y se dieron cuenta que la plata iba rentando. Sí. Incluso ellos mismos aprendieron cómo funcionaba y le fueron metiendo más plata porque se dieron cuenta, oh, mira, Ujú. saqué 3 millones y ahora tengo 3 millones 4. Y me fue metiendo plata. Entonces, una cosa buena que tuvo el tema de los retiros fue que te permitía crear una cuenta 2 gratis, sin costo, y aparte dejar esa plata almacenada ahí. Claro. No gastártela en consumo de inmediato, Ujú. pero dejarla ahí. Y muchos aprendieron cómo era el mecanismo. Sí, el mecanismo de que primero que la plata de la AFP estaba Sí. y segundo que esos timings que hay que ir validando en cada una de las plataformas que uno ocupa. Aquí no estamos haciendo un capítulo de AFP ni mucho menos. Ahora, hay que decir también que estos instrumentos cuenta 2, APB, no son solamente las AFP las que lo ofrecen. ¿Eh? Exacto. Eso te iba a decir, como Sí. los bancos, hay compañías de seguros, La, hay un abanico súper amplio sí, de mercado. incluso las fintech. Sí. Ahora yo he probado dos que por tema de comisiones me he ido por ahí y funciona súper bien. Y el punto que iba a comentar era ese, que uno va validando las aplicaciones para ir viendo cuál es el timing de cuando yo aprieto retirar, cuánto tiempo se demora en llegar a mi cuenta. Entonces, ese tipo de validaciones también hay que hacerlas para, para ver si es que en caso de emergencia que uno lo necesite, ver si es que me alcanza a llegar la plata en el momento que la necesito realmente. Y en como cualquier otra aplicación que se vaya requiriendo. Y te quería consultar, en este mundillo que estamos, macro conceptos de ahorro y posteriormente inversión, donde en las redes sociales es muy sexy hablar todo el rato de inversión, pero no tenía el ahorro, que el ahorro es el necesario para invertir, si no estás apalancado y te come el interés, po. Pero en este mundo de ahorro, inversión, ¿tú percibes que las personas lo van entendiendo o se sigue anichando este concepto, está más masificado? O, a lo que quiero llegar es que en las redes sociales hay más como influencers o divulgadores, llamémoslo así, de información de inversión y ese tipo de cosas. No sé si las personas al final lo absorben este contenido, porque es súper difícil aprender en menos de un minuto. Mm. Me refiero a contenido de historia, reels. No sé si eso es más superficial, Yo creo, como en capas de redes sociales, o tú ves que igual lo van absorbiendo las personas. yo creo que el mundo es bastante heterogéneo en este tema. Ujú. Primero, yo creo que sí lo he ido entendiendo, pero por ejemplo, los jóvenes. Ok. Me ha tocado ver los jóvenes profesionales, sobre todo, muchos pudieron acceder a educación técnica, profesional, y saben de la importancia del ahorro y su condición económica les permite ahorrar. Les permite retirar, sacar, tener, no sé, el 10% de mi sueldo, destinarlo a ahorro, el 50% de mi sueldo en el mejor de los escenarios, Ujú. pero
hay un concepto también de gente mayor que quizás no es tan apegada a las redes sociales, que a ellos les cuesta mucho ahorrar a fin de mes. De hecho, andaba haciendo ahora una nota de que al 50% de los chilenos le cuesta llegar a fin de mes. Y cuando personas que ganan el sueldo mínimo, y hablamos de ahorro, de grandes inversiones, es imposible que una persona que gane el sueldo mínimo pueda ahorrar. Exacto. Entonces yo creo que ahí hay que distinguir realidades. Pero sí, hay un 50% que sí, que sí puede hacer cosas y sí puede ahorrar y sí puede generar sus lucas. Y por eso yo creo que el mundo en general, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de finanzas, es bastante heterogéneo. Y tiene una masa de gente que lamentablemente gana muy poco, tiene muchos gastos, el costo de la vida suyo le cuesta mucho ahorrar y no puede hacer inversiones. Exacto, sí. Pero tenéis por otro lado jóvenes que sí tienen las lucas, y ese es como el consejo quizás de vida, que si estás comenzando la vida laboral, fuiste a la universidad o fuiste a un instituto profesional y te especializaste, trata de dejar cierto margen de tu sueldo para ir ahorrando y darle un sentido a tu plata finalmente. Sí, y en ese sentido, para tomar ese punto, para que se logre un ahorro, tiene que existir una diferencia positiva entre ingreso y gasto. Sí, Entonces, el ingreso normalmente viene dado por lo que uno hace y a valor de mercado, en términos generales, menos el gasto, que es lo que más o menos uno podría controlar, sí. de alguna manera, que es controlar como el estilo de vida y ese tipo de cosas. Y claro, como tenemos más opciones en el mercado para consumir, muchas veces llegamos nuestro gasto al tope del ingreso, pues entonces, y cuando nos pasamos eso es deuda. Pero en épocas tempranas, por así decirlo, para los más jóvenes, si pueden controlar ese gasto, ese impulso, esa ansiedad que genera manejar lucas, traten de controlar el gasto. Esa diferencia entre ingreso y gasto le va a permitir ahorrar inicialmente y eventualmente invertir. Yo no soy Y, referente de nada, pero voy a dar un dato que yo hago. Yo separo siempre la mitad de mi sueldo y me gasto la mitad y la otra mitad la ahorro. Ajá. Sé que a veces logro la meta y a veces no. Pero por último voy sacando de lo que... Ya, me gasto lo que... Supongamos que gane 1.000.000, te voy a inventar. 500 lucas me las gasto y 500 lucas las ahorro. Ya, se me acabaron las 500 lucas que me iba a gastar, pero voy sacando a poquito. Y si bien no logro ahorrar el 50%, sí podría lograr ahorrar el 45%, el 40%, que igual es bueno, digamos. Sí, no, súper bueno. Entonces, es una estrategia de pronto que a mí me ha servido. Sí. No quiero profetizar con nada, pero a mí me ha servido. Ajá. Y quizá a muchas personas le puede servir también. Que tengan los recursos para hacerlo, porque si ganas el sueldo mínimo no te voy a pedir que ahorres, digo. Cierto, o si tengo 2, 3 cabros chicos, tampoco es lo que se puede. Pero voy a hacer un guiño a otro podcast que escucho, me gusta mucho, que es Animales Financieros. ¿Ya? Y habla de estos temas que hablamos más profundo, qué sé yo, de finanzas, pero sí se menciona, como el nombre lo dice, somos animales y somos animales de costumbre. Entonces, si tú te acostumbraste al método que me señalaste recién, es lo que te acomoda, adaptas tu estilo de vida a eso y te hace, te pudiste acostumbrar. El punto inicial antes de eso era que tenemos muchos contemporáneos, por así decirlo, qué sé yo, treintañeros, lo que sea, que se gastan todo para, no sé si necesariamente aparentar, pero sí para tener estas experiencias de vida, que está perfecto porque la vida también pasa y hay que vivirla. Pero en la decisión del gasto no solamente está el consumo, que sería un viaje o ese tipo de cosas, también está la decisión de inversión. O sea, está el gasto, que uno lo puede consumir o invertir. Eso sería como el gasto o el desembolso. Entonces, de ese 50% que tú mencionas que usabas, seguramente una parte te la consumes, o sea, qué sé yo, arriendo o dividendo, alimentación. Hay necesidades biológicas que hay que cubrir, que eso sería gasto consumible, pero hay un gasto o un desembolso que podría ser como inversión. Eh, ¿cómo, no cómo te ordenas, sino que cómo percibes o cómo planificas, de repente, por así decirlo, un gasto, un desembolso en inversión en tu caso? Porque tú De hecho, te has ido formando, te has rentabilizado seguramente esa inversión. Entonces, no necesariamente es una inversión financiera, del capital financiero, sino que es una inversión en el capital humano. sí.
¿Cómo ha ido tomando de repente esas decisiones como de invertir en tu capital humano? De hecho, me hablaba con un economista hace poco Ujú, y me daba un dato que igual tú quizás ahí vas a decirme si estás de acuerdo o lo vas a refutar. ujú, Pero lo que él hacía es que lo primero, recibía mi sueldo y pagaba todos los gastos que tienen que sí o sí pagar. El dividendo, la luz, el agua, los gastos comunes, comprar ujú, comida. ujú, Y después separaba lo que ahorraba o lo que puedo darme con ciertos lujitos. ujú, Y él decía, sí, yo igual voy a comer un helado, voy al mall, voy al cine, voy de pronto al estadio, pero separaba primero mis gastos irreemplazables ujú. que tengo que pagar todos los meses sí o sí sagradamente y después me daba los gustos y eso a él le servía. Ujú. No sé si compartes como esa Sí, forma, pero 100%. al menos él daba ese tip financiero que eso Ujú. le servía y eso le permitía ahorrar y eso le permitía y él lo daba como una lección, como para la gente, como puedan manejar adecuadamente sus finanzas y cómo tener un buen pasar y no estresarse financieramente, que eso es terrible. Es que eso en realidad, o sea, y soy convencido que las decisiones como de finanzas personales son muy parecidas a las decisiones de finanzas empresariales. Ya. Y mezclando estos conceptos que tú muy bien mencionas y estoy de acuerdo, como las empresas, llámese pyme o a nivel corporativo, grandes empresas, tienen que cubrir primero sus necesidades básicas serían los costos fijos. Los Normalmente sueldos. los sueldos, los arriendos, las cuotas de las maquinarias, ese tipo de cosas, porque son las obligaciones que tienen para funcionar. Y Eso es eso, el costo fijo. el costo fijo, que sería el equivalente a las necesidades básicas del estilo de vida. Y en segundo orden, los gustitos serían los costos variables eh, o gastos contablemente. Y estos gastos variables, costos variables, pueden ser los gustitos, pero en una empresa y tienen que rentabilizar. O sea, estos gastos variables puede ser una campaña de marketing que tiene un fijo del área de marketing que el fijo, pero hoy tengo que promocionar más este producto o este servicio y hacer una campaña y desembolsar más. O el variable típico que aplica, por eso digo que se parece mucho, la fiesta de 18, Ya. Navidad, Año Nuevo. Esos La son, caja de mercadería, la sí, gift card. exacto. Entonces, al final se vuelven recurrentes, año a año se van repitiendo, pero son variables si lo comparo mes con mes. Entonces, en ese sentido, esos gustitos de alguna manera se lo pueden dar o no a nivel de empresa, pero a nivel de hogar, igual ahí está un poquito lo variable. Y me ha costado entender y quería tomar ese punto que estos variables, estos gustitos, por así decirlo, em, hay que considerarlos también como en las finanzas personales, porque eso es lo que de alguna manera u otra te va premiando, por así decirlo. Sí. Pero, por ejemplo, un viaje o estudio, o un viaje de estudio, por así decirlo, eh, también es una forma de darse un gustito, pero te va retribuyendo, rentabilizando con bienestar, por ejemplo. Mm. ¿En qué sentido? En que rentabilizar el capital humano en experiencia, en recuerdos, que esos recuerdos al final no son como perpetuos, como que Sí. esa rentabilidad no es momentánea, sino que es durante toda la vida, por así decirlo. De hecho, yendo al ejemplo que tú planteabas sobre la inversión en capital humano, yo, por ejemplo, yo cuando comencé en esto del periodismo económico, vi que era un nicho bastante atractivo porque habían pocos en ese tiempo. Había Ujú, muy pocos ujú, periodistas económicos y era un sector que económicamente, no sé, yo no soy millonario, pero ujú, era rentable. ujú, ujú, Así que hice, empecé a tomar varios cursos, varios diplomados para especializarme en el área. ujú. Y ahí eso podemos categorizarlo como inversión en capital humano. Por Exactamente. ejemplo, me especialicé en temas de pensiones, hice un curso, por ejemplo, en periodismo digital, Ujú, hice otro en economía social de mercado, creo que se llama. ujú, Entonces yo como que esas pequeñas inversiones, que no son necesariamente económicas inmediatas, de repente son claves porque son justamente lo que tú planteas, pues inversión en capital humano, inversión que te puede servir a ti para proyectar de mejor forma tu carrera. sí. Y
Es la invitación que yo le hago también a muchos jóvenes que estén, o periodistas jóvenes que de repente quieren especializarse. Sabéis que yo quiero ser periodista judicial. Pucha, págate un diplomado o invierte, anda a un curso, especialízate, no sé, en la reforma procesal penal, en cómo funciona la fiscalía, etcétera. Son pequeñas inversiones que todos los profesionales pueden hacer. Yo te estoy acá hablando del periodismo, pero son inversiones pequeñas que todos pueden hacer para proyectar tu carrera. Es como tu inversión a largo plazo. Ujú. Si somos más, llevándolo mucho más a lo aterrizado, de repente es como regar una plantita Ujú. finalmente. Porque te permite ir creciendo, te permite ir desarrollándote, te permite también especializarte. Entonces, eso va muy ligado a lo que tú estabas hablando del capital humano, finalmente. Tal Que es una cual. inversión que quizás no te genera lucas de manera automática, pero Ujú. es invertir en ti, finalmente. Sí, y que se va componiendo en el tiempo. O sea, las lucas no se van a ver ahora como poner 100 lucas en Bitcoin y puede subir o bajar, Sí. sino que esas 100 lucas en un curso de lo que sea, que no son los precios de un curso normal, pero para hacer el ejemplo, uno lo va capitalizando en el largo plazo, como la visión que uno debiera tener en la inversión. O sea, no esperar que de aquí a un mes, de aquí a un año voy a ganar el doble, sino que es una visión de largo plazo porque, por ejemplo, la educación, la formación en uno mismo, es una cajita de herramientas que para los que no les gustan los impuestos es inembargable. Entonces, es una inversión súper interesante que, a diferencia, qué sé yo, del mundo inmobiliario que tiene todo el tema de las contribuciones, que es un cobro perpetuo del impuesto al territorial. eh, en esa inversión inmobiliaria que te lo cobran, la inversión en educación es inembargable y te va a rentabilizar en el largo plazo. Yo quería pasar un poquito a la otra vereda y hacerte yo una pregunta. A ver, No sé si me lo dale, permite. dale, sí, por supuesto. En esta inversión de capital humano, Ujú. ¿lo hacen hoy día las empresas? En esto de invertir en capital humano para que la gente, para que alguien pueda hacer carrera, o Sí. va dentro de ti como trabajador especializarte y marcar de alguna manera la diferencia. Y muy ligado a lo anterior, ¿cuánto influye eso en la productividad? Uf, súper interesante Perdona, que yo estoy súper acostumbrado a estar Sí, al otro lado no, de la está mesa. bien. El tema es que las empresas medianas, pequeña mediana, no tienen esa inversión y normalmente el trabajador por sí mismo tiene que hacerlo porque no está esa promoción. Yo lo he visto en empresas grandes, medianas y grandes, que sí tienen esas políticas, por así decirlo, y es súper importante para ellos. Así te lo menciono porque y le llaman así gestión de talento, porque para ellos es más costoso salir a buscar a alguien nuevo, porque tienen que capacitarlo, esperar que pase tiempo, entonces les sale más y hacer un proceso de selección y que pase tiempo para que entre a Formarlo. caballo, formarlo. Entonces, invertir en capital humano lo hacen en una gestión de talento. Entonces, hay ciertas, en las políticas de medianas y grandes empresas, cuando ya más de un año, pueden optar a las típicas becas. eh, Cuando pase un año, puede optar a becas de 1 millón hasta 2 millones para diplomas. Y lo que tiene la facilidad de la empresa es que esos mismos desembolsos de inversión lo pueden tirar a gasto y les rentabiliza. Y no solamente por el lado de los diplomas, sino que también a nivel de magíster. También, pues, o sea, pasando los más de 2 años y con buenas evaluaciones como internas, también te dan financiamiento, he visto, de 10 millones para magíster para formarte. Em, y, y así tú puedes ir dimensionando que los montos no son bajos. Y he visto incluso, lo que más me llama la atención es que te dan como 1 año, hasta 2 años sabáticos, por así decirlo, para que tú te dediques 100% a estudios, incluso fuera de Chile, con financiamiento y ese tipo de cosas. Entonces, yo he visto que las empresas hacen esta inversión en capital humano, así como lo hace el Estado a través de Beca Chile o no sé cómo se llaman ahora, ANIT, creo, donde se ganan becas para programas de magíster o doctorado en Chile o en el extranjero y tienen que volver a retribuir con el mismo tiempo que duró el programa, retribuir acá en Chile con trabajo.
asimismo lo hacen la empresa, es decir, los retienen después el tiempo que duró al menos el programa. Es una forma de generar talento finalmente. Generar talento y generar marca también para ellos, porque van mostrando, se están jugando las fichas muchas veces mostrando a ese activo como persona, Sí. no solamente en lo productivo, porque tú me preguntabas si se vuelven más productivos o no. Yo diría que lo hacen súper productivo. ¿En qué sentido? En lo laboral, en lo que trabajan, en lo que hacen, y en lo financiero, que es como lo más medible, y en lo no financiero también, donde sacáis la publicación cada 2 meses, lo subía a tus redes sociales, es un caso de éxito, entonces comunicacionalmente también le sacas rentabilidad. Entonces, a esa inversión. Y cuando tenemos un desafío grande en Chile por aumentar la productividad también. Ujú. Sí, aumentar la productividad no solamente en las capacidades de las personas, sino de hacer cosas, sino que cuántas cosas son capaces de manejar. Mm. Por ejemplo, acá tenemos un súper productivo hombre que es un one man army, o sea, como que uno que la hace todo. Y es un talento que si las empresas no son capaces de retenerlo, por sí solo pueden subsistir y reemplazar a 10 personas, una cosa así. Mm. Entonces, esas inversiones, si no las hacen las empresas en sus talentos, que muchas personas, o sea, muchas empresas todavía los llaman colaboradores, que ya pasó de moda, hay que llamarlos talentos. ¿No te gusta ese concepto? Yo creo que pasó de moda, o sea, Ya. cuando alguien habla así, como que todavía está en Yo los lo he visto 90. harto del Todavía está en reportero, los sí. 90 o principios de los 2000. Sí. Entonces, ahora con todo este mundo más sustentable, del compliance, sustainability, ahora a las personas que trabajan en la empresa y son, qué sé yo, los más camiseteados también, eh, son los talentos. Los talentos. Son los que representan la empresa dentro y fuera de ella. Entonces, y también les duele cuando se van y ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando las empresas no son capaces de retenerlos, de formarlos, de hacer carrera, se van, hacen su propio, se alían con otros talentos y hacen su propio negocio y esa super productividad que tiene cada uno la puede ir desarrollando por sí solo, pero es riesgoso, Mm. porque uno puede pecar de superhombre, por así decirte, pero también requiere otras capacidades. O sea, llevar un negocio por sí solo no es fácil. A veces uno, por tener mucha capacidad, subestima las capacidades de otros. Entonces, pero, y ahí me voy a tomar la atribución de dar una recomendación, ¿Ya? como lo estoy haciendo yo. Y cómo debiera hacerlo alguien con una edad de 30, 35, máximo 40 años, diría yo. Hacer ambas cosas, es decir, trabajar para alguien para aprender cómo se hacen las cosas dentro de una empresa, de una gran empresa, lo bueno y lo malo, porque eventualmente si uno hace su propia empresa, también va a tener esos problemas en el largo plazo. Entonces, y cuando uno se haga cargo de esos problemas, va a tener que solucionarlo, y estando en la empresa de otro, va a poder ver cómo lo solucionan esos otros, o cómo Mm. debieran haberlo solucionado, cómo yo lo Absorber hubiera. conocimiento. Tal cual, tal cual. Porque estás absorbiendo conocimiento, experiencia y con el riesgo de otro. Entonces, ahí la invitación es ser espectador, sí, pero muy esponja, así como pensando qué es lo que haría yo. A veces meter la cuchara cuando corresponde, pero si no, ojalá anotarlo, pero recordar porque es conocimiento al final. Y en paralelo, eventualmente, ir probando si es que uno puede ir haciendo en paralelo algo como de forma más independiente. Para ir validando si es que mi idea de negocio o mi idea de inversión o mi proyecto puede andar por sí sola, o siempre voy a necesitar el apoyo de más personas para hacer más rentable mi trabajo o para llevarlo a cabo. Claro. Y no sé si eso sería en el mundo ideal, pero creo yo que esa es como la forma en que en este podcast tratamos de promover, en el sentido esa como mentalidad como de inversionista, por así decirlo, en el sentido de que invertir en uno mismo, también invertir en capital financiero,
permite como el crecimiento del capital humano, ¿cierto? Voy teniendo experiencia y todo eso, conocimiento, pero a su vez en el largo plazo ese capital financiero que uno de una u otra manera va desarrollando Sí. va haciéndolo crecer en el tiempo, en el largo plazo te va a proteger. El concepto de inversión, que finalmente Ujú. sí se relaciona a lo monetario, pero no Exacto. necesariamente es lo único. No es lo único. Como tú decías, la inversión en capital humano, la inversión en conocimiento, muy ligado, Ujú. y por supuesto la inversión de tu tiempo. De tu tiempo y de tu esfuerzo. Sí. Este esfuerzo son los costos, los sacrificios que uno hace en el día a día de saltarse los almuerzos para estar ahí en todas. Pero básicamente tiene que ver mucho con hacer lo que a uno le gusta. O sea, al Sí. final, ese sería el círculo virtuoso de no machacarse tanto en la pega porque sí, sino que al final hacer la pega que a uno le gusta y puede ser monetariamente o no monetariamente, pero sino que al final que es la que a ti te retribuye de una u otra manera. O Te sea, va generando una inversión a largo plazo finalmente. sí, y te va generando bienestar, Sí. que eso es lo que es común en todo esto. Bien, y en ese sentido, como venimos hablando mucho de capital financiero y de capital humano, que yo soy convencido que para tener un mayor desarrollo del capital financiero, inicialmente hay que tener un mayor desarrollo del capital humano. Sí. Y eso te lo va a ir dando el hacer constantemente y tener ciertas validaciones. Yo sé que recientemente, hace unos meses atrás, tuviste un premio al mejor periodista, algo así. Sí. Si nos puedes ir contando más cómo fue ese premio, y lo que me interesa es como las enseñanzas o los aprendizajes que obtuviste de esta experiencia. Un premio que entrega Banco Estado todos los años a un reconocimiento a los periodistas económicos, un premio de aporte a la educación financiera. Y en este caso yo me lo gané porque hice un reportaje. Bueno, hoy día la bolsa está en récord histórico, pero hace un año igual, hacia atrás igual. Entonces, mi nota fue la bolsa en récord histórico, pero ¿puede invertir un chileno común y corriente? Y llevamos a la gerente general de la bolsa a la bolsa y mostramos números, cifras, datos, IPSA que sube, que baja, números verdes, rojos. Y lo explicamos fácil en la nota. ¿Puede un chileno común y corriente invertir en la bolsa? Y sí puede. Y ese fue el trabajo que hicimos y nos terminamos ganando el premio. Y bueno, eso me permitió ir un viaje a Washington, a Nueva York. Y, y bueno, y fue súper, por supuesto, para mí súper súper bueno. Nunca me había ganado un premio. Y, y lo otro, el hecho, y tuve la oportunidad de ir a aprender de organizaciones que yo veía en la tele, o en los diarios, en el financiero, en diarios súper especializados. Por ejemplo, estuve en el Banco Interamericano del Desarrollo, en el Banco Mundial, en el FMI, en la Bolsa de Nueva York, en el Nasdaq. Conocer, por ejemplo, ir a una clase de periodismo en la Universidad de Nueva York. Conocer cómo funciona el INE en Estados Unidos, por ejemplo. El INE allá. Sí. Entonces, como que son experiencias que inolvidables, pues, o sea, Sí, increíbles. súper enriquecedora, y además, bueno, está ahí presencial. O sea, ¿cómo fue la sensación de haber estado en estos distintos lugares, haber conocido distintos tipos de personas O de ese estilo? sea, increíble, porque, por ejemplo, cuando fui, eran las reuniones de primavera del FMI. Uno las lee de repente en Bloomberg. Ujú. A mí me gusta harto leer diarios internacionales. De repente, la reunión de primavera del FMI y estaba ahí mismo. Estaba ahí, veía a la gente pasar. O de repente te recibió para una entrevista el economista jefe del Banco Mundial para América Latina. Hablar de todos estos temas con él, cuál era su visión sobre Chile, o cómo trabaja el periodismo económico en Estados Unidos, cómo podemos traerlo acá. Una experiencia súper enriquecedora. O sea, y yo trataba de verlo así, cómo puedo traer esta experiencia que estoy viviendo, cómo implementarla en mi trabajo diario en Chile, cómo Ujú. puedo acercar estos temas a la economía chilena y cómo finalmente aterrizar estos temas. Cierto, interesante, porque estas instituciones, Sí, ¿cierto? Que ya son instituciones de alguna manera globales, porque Estados Unidos tiene un efecto global muy importante, que las ve tan lejanas, las tuviste ahí tan cercano, y es justamente el desafío que tú tienes, que tenemos quienes hablamos estos conceptos,
de ver conceptos que son aparentemente muy lejanos y llevarlo como muy a la realidad, llevarlo más cercano. ¿Tú crees que te dio otro punch para seguir haciendo lo que estás haciendo, para normalizar estas grandes instituciones, estos grandes conceptos, este mundo macro financiero a llevarlo más a la micro y a la microeconomía de las personas? O sea, te dio otro punch, así como Sin duda, como de hecho, validación de lo que venías ya haciendo. de hecho, el concepto que tú diste de validación es súper clave, porque en el fondo que te reconozcan por lo que tú haces ya o sea, es súper gratificante. Exacto. Y el hecho de, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a conocer Bloomberg, ir a conocer cómo hacían televisión en Estados Unidos, ir a conocer diarios económicos especializados, o cómo hoy día todos hacen de todo. O sea, tú vas a Bloomberg y te vas a encontrar con una sala de podcast como esta, te vas a encontrar con un diario, te vas a encontrar con un canal de televisión, te vas a encontrar con una radio, y ese concepto también me hizo mucho sentido de cómo se hace hoy día el factor de la productividad, por ejemplo. Ujú. Entonces, claro, técnicamente aprendí mucho y me sirvió como para aterrizarlo en mi trabajo día a día, pero también en lo que hablábamos de capital humano, de tener conocimiento de cómo trabajan los medios de comunicación en Estados Unidos, me sirvió muchísimo para aterrizarlo y para tener nociones para hacerlo en Chile. Ujú. Y a lo mejor, no, ahí me corriges, pero quizás la noción era que lo hacían muy distinto y a lo mejor lo hacen parecido y con matices distintos que Sí, a lo mejor uno lo está tratando de aterrizar acá, porque también uno está supeditado a otras personas. Entonces, no todo lo que uno tiene pensado o visto para hacer lo puede aplicar, porque siempre hay limitantes, qué sé yo, política o de otras direcciones, lo que sea, pero tú lo ves replicable de alguna manera acá en Chile también, ¿cierto? O sea, o sí. no, o queda mucho camino por recorrer no sé si lograr esa productividad, pero al menos ir homologando a nuestra escala, por así decirlo. Yo creo que es replicable Ujú. y cada vez ha ido cambiando una filosofía que era bien compartida antiguamente por varios periodistas. Como que decíamos, no, yo soy periodista de tele, yo soy periodista de radio, yo solamente soy periodista de diario. Allá no, po. Allá el periodista de diario, de radio, hace podcast, sale en pantalla, despacha, hace de todo. Y, eh, y eso no implicaba un horario laboral más largo, ni implicaba un turno extra, Ujú. sino que al final era algo como que se daba por estandarizado que el periodista era capaz de tener su tema y explicarlo en distintos formatos. Eh, O sea, por ejemplo, ya mi nota hoy día es el alza en el precio de la luz. Pero esa nota yo la podía hacer en televisión, la podía explicar en radio y la podría explicar acá en un podcast, Ujú. sentado, conversando, tomando un vaso de agua, echando la talla. Entonces, como que eso igual me quedó grabado. Y lo otro que me quedó guardado, que me lo dijo un decano de una universidad en Estados Unidos, que porque el periodismo en general en Chile está en crisis. Muchos medios están con crisis económica. Ujú. Pero me dio un dato, algo súper claro, que el periodismo económico nunca va a estar en crisis. Porque siempre van a haber gente interesada en aprender de temas económicos, de temas financieros, y siempre van a haber empresarios dispuestos a financiar. Ujú. A diferencia de otros formatos, el periodismo económico me decía, nunca va a estar en crisis. Y eso me quedó marcado porque hoy día estamos enfrentando en los medios de comunicación una crisis bien compleja. O sea, muchos medios de comunicación sin lucas para poder financiarse. Pero él me decía, ¿sabes que el periodismo económico nunca va a estar en crisis? Cierto, porque quizás los medios, sin ser experto por supuesto, quizás están muy enfocados o muchas veces enfocados en lo mediático, porque puede ser que las redes sociales incentivan el consumo o los indicadores de vanidad que yo le llamo a los viewers, Sí, quizás lo incentiva, pero no son los que te financian. O sea, son los que te ven porque, qué sé yo, por el morbo, por el consumo, pero no son los que te financian finalmente. Entonces, quizás tiene que ver con un poquito con qué métricas hay que ir viendo para ir tomando buenas decisiones de negocio, porque al final entiendo yo que los modelos de negocio de los canales de televisión, ese tipo de cosas, como que están tambaleando un poco porque los que los publicitan o quienes los apoyan financieramente están yendo, o sea, sí. y los que los ven no pagan. Sí, hay un tema ahí de Ujú. la publicidad. Exacto. Pero volviendo Mm. al inicio de la conversación que tuvimos, Ujú. que tú me hablabas de los desafíos del periodismo económico del día a día, yo creo que finalmente todo converge en algo súper simple, como
hacer el mejor periodismo posible en cuanto a calidad y profundidad, pero que también sea atractivo para la gente. Claro. Y que sea fácil de entender para la gente. Eso tiene que estar como Tiene que ser calzadito. una licuadora Ajá. entre periodismo de calidad, que sea con contenido, pero a la vez que sea atractivo. Yo no consigo el periodismo sin esa mezcla. Perfecto. Y bueno, tú hablas un concepto que, dos que me quedan muy claros, que quedaron de tu viaje, el tema de la productividad, Sí. ¿cierto? Que nos invita, un concepto muy desafiante para cada uno, ser más productivo. O sea, no ocupar las tecnologías, las distintas herramientas que tenemos para ser más productivo, haciendo lo mismo que hacemos, pero en distintos formatos. Y eso tiene que ver como con capitalizar lo que uno tiene que hacer en distintos formatos. O sea, yo esto mismo que estamos haciendo acá, yo lo ocupo para mis clientes y para mis potenciales clientes, ¿Ya? para ir transmitiendo un poco los conceptos y de alguna manera ir generando contenido para irlos nutriendo a ellos y no se los coma el día a día de los negocios, sino de su negocio, de su empresa, sino que no tener que replicar esta conversación con cada uno de ellos, sino que como queda grabado, les envío el link y después me preguntarán y seguimos retomando comunicaciones. Productividad Pero al máximo. productividad, y tiene que ver con capitalizar una cosa que uno hace Sí. en distintos formatos para que lo puedan consumir de distinta manera y al final es una mayor productividad, sí, pero lo que estoy haciendo una única vez, replicándolo muchas veces para que se divulguen por distintos medios. Claro. Y como justo venimos hablando de lo que más nos llama la atención de estos conceptos que son transversales en la economía, quería preguntarte cuáles son como los conceptos de la economía que, que tú percibes que debiera tomar atención las personas acá en Chile y que no estamos hablando de repente. O sea, como qué conceptos económicos puede ser que tengamos que tener más cuidado y que no estamos poniendo atención. Yo creo que de partida la gente tiene que perderle el miedo a hablar de economía. Porque la economía está en todo lo que hacemos. Desde que pagamos el metro, desde que recibimos nuestro sueldo, desde que vamos a comprar pan a la esquina. Todo, en todo influye la economía y de partida yo creo que hay que perderle el miedo a hablar de economía y hay que facilitar el entender justamente cómo funciona la economía. Y en ese sentido, hay conceptos que la gente tiene que saber para vivir mejor. Por ejemplo, la importancia del ahorro, la importancia de organizar un presupuesto, la importancia de cómo distribuir mis ingresos. Finalmente eso es economía. Cómo yo mi sueldo lo hago rendir, cómo yo pago mis cuentas, cómo yo logro distribuir mis gastos, cómo logro pagar mis cuentas, cómo logro invertir. Todo finalmente gira en torno a la economía. Entonces yo creo que finalmente la gente tiene que perderle el miedo a que el solo concepto de economía muchas veces lo ven como algo lejano. Esto se habla en los edificios grandes ahí en Manhattan. No, la economía gira todo el día y tiene mucho que ver justamente con el bolsillo de todos los chilenos. Entonces hay que perderle el miedo finalmente al concepto. Y es lo que trato de hacer yo también cuando hablo de economía. Lo aprendí en la radio, lo hago ahora en televisión, de explicarlo en fácil, porque al final lo que pasa en la economía, lo que pase con un IMASEC, lo que pase con el IPOM, con las proyecciones del Banco Central, lo que pasa con la UEF, tiene un efecto directo en tu bolsillo. Tal cual. Y muy interesante reflexión y me voy a colgar de eso mismo que la economía básicamente es la administración de recursos limitados. Sí. Y desde mi vereda contable, por así decirlo, aportamos una parte de la visión de la economía. Porque la gracia de la economía, yo en la misma facultad, estando con economistas, la gracia de la economía es que absorbe conceptos que son contables y no contables. Los trata de cuantificar. Lo financiero y lo no financiero, todo eso lo trata de cuantificar. Y efectivamente administramos no solamente recursos financieros, sino que también administramos en los hogares, en la familia, cada uno, cada persona, cada individuo, administramos también recursos limitados no financieros,
como son el tiempo, la energía, que son elementos no financieros, no contables y que tienen totalmente relación con la economía. Claro. Eso quería acotar. Está buenísimo y de repente para ir cerrando se me ocurre preguntarte algo más de la contingencia de las elecciones presidenciales que se vienen ahora en Chile. ¿Cómo ves la sensación de la calle o de las personas, mejor dicho, respecto a las proyecciones económicas de repente de que salga un lado u otro en estas elecciones? Me pasa harto que cuando yo ando reporteando en la calle casi todos los días, y me pasa harto que la gente de repente me ve con el micrófono y me dice, me va a preguntar por los presidenciales. Y yo, no, ando haciendo una nota del precio del huevo, del precio del pollo, no sé. Entonces, la sensación de mente, como que de a poquito la gente, a medida que se fue acercando ya la fecha de la elección, la gente ya se ha ido metiendo más en el tema. Se informa o tiene su opinión, derechamente, que es súper válido. Y en lo macro, hay ciertos temas que están ahí sobre la mesa y que quien llegue a la moneda los va a tener que enfrentar sí o sí. Está el tema de la crisis de seguridad que a la gente le afecta muchísimo. De hecho, yo hablo mucho con emprendedores y me dicen, oye, tengo que cerrar a las 7, 8 de la tarde porque ya está complicado el tema. Y está también el tema económico, que lamentablemente llevamos muchos años creciendo poco, llevamos como 10 años creciendo muy poco. Yo recuerdo cuando comencé a reportar tenía ahí IMASEC del 6, 7%. Y era increíble porque incluso una vez me acuerdo mucho que estaba reporteando, tuvimos un IMASEC de 3,5 y estaba Felipe Larraín en el gobierno de Piñera 1 como ministro de Hacienda y un colega le pregunta, ministro, nos vamos a tener que acostumbrar a estas cifras tan bajas de crecimiento. Y era un 3,5. Está altísimo. Ahora creciéramos Ahora, 3,5, dámelo por favor. Sí, todo el rato. Ajá. Ahora estamos creciendo. El otro día salió un IMASEC de... Cero. El último. Sí, no, o 3,2. El IPC fue 0. Y el IMASEC fue 3,2. El IMASEC de septiembre. Y el gobierno lo celebró y 3,2 y crecimos mucho. Es más que cero. No, y yo digo, sí, bueno, 3,2, sí, bueno. En la cifra en general. Y en ese tiempo a la raíz me acuerdo que lo increparon porque el IMASEC fue 3,5. Y yo te digo, ahora dame el 3,5. Entonces, como que el tema del crecimiento, más allá de quien gane, digamos, estos dos temas son demandas que la gente tiene. O sea, la gente en la calle me dice mucho, incluso emprendedores o gente trabajadora en la calle, oye, estamos con una crisis de seguridad, oye, ¿qué hacemos para generar más pega? O sea, yo creo que el que llegue en marzo a la moneda, cualquiera sea el color político, cualquiera sea la tendencia, va a tener que hacerse cargo de estas dos demandas que tienen mucho efecto en la economía en su conjunto en general. La seguridad, sin seguridad no puedes trabajar. O sea, no digo que eso pase hoy día, pero digo que si no garantizas situaciones de seguridad, a la gente, hay sectores como el emprendimiento nocturno que le ha afectado, por ejemplo, el tema de los pubs, restaurantes, le ha afectado el tema de la crisis. El turismo seguramente. Seguramente también. Sí. Entonces, claro, ahí vamos a tener que estar atentos a que todas estas campañas se lleguen a cabo se vayan ejecutando estos planes de campaña, salga quien salga. Porque si no, de alguna manera se va a ir desacoplando esta como expectativa de la realidad, que en algún momento pasó que se desancló demasiado y pasó lo que pasó, un tipo de crisis. Ojalá pueda ir convergiendo a eso para que la economía siga creciendo, que al final es un desafío que tienen y llevamos muchos años creciendo muy poco. Exacto, entonces está súper interesante eso para poner atención, salga quien salga entonces en esta elección presidencial. Y llegando ya al cierre, sí, te quería de nuevo agradecer de verdad por este tiempo, por la confianza y por todos los tips que nos compartiste. Y quería darte la palabra para hacer un cierre y de repente invitar a quienes nos están viendo y escuchando a dónde pueden ver más contenido tuyo. Me imagino que en el canal que estás, pero de repente tus redes sociales, ese tipo de cosas. Sí, bueno, te quiero agradecer a ti por el espacio, por supuesto. Bueno, muchas gracias por haberme invitado y qué bueno que también esté haciendo este tipo de contenido, tratando de acercar los temas económicos a la gente. Yo creo que eso se valora mucho, porque generalmente la gente que viene del ámbito de la economía más dura le cuesta generar contenido, le cuesta comunicar y eso es súper valorable.
Bueno, a mí me pueden ver en la tele todos los días, trabajo en TVN, así que me pueden ver ahí hablando despachando, haciendo móviles, comentando temas económicos, pero también, por supuesto, tengo mis redes sociales, Felipe Gallego 7 en mi Instagram, y estamos lanzando un podcast hace poquito que se llama Cuentas Claras. Perfecto. Se llama Cuentas Claras, un podcast, pueden buscarlo en Spotify. Estamos también en Instagram, en TikTok, pueden buscarlo como Cuentas Claras CL, les va a aparecer. Pero estamos con este nuevo proyecto, con Camila Jara, también una periodista, hablando de estos temas, acercando la economía, hablando de economía en fácil, como su nombre lo dice, cuentas claras para que la gente tenga su bolsillo ordenado, para que por pensar en economía no sufra, no lo pase mal, no se estrese y que finalmente deje de tenerle miedo a la economía. Así que estamos con ese proyecto, con ese podcast que también intentando aportar un granito de arena a la educación financiera en Chile. Está buenísimo. Muchas gracias, Felipe. Y muchas gracias a todos quienes llegaron hasta acá. Compartan este contenido, suscríbanse y los invito al siguiente capítulo que pueden ver en nuestro canal en YouTube. Muchas gracias, nos vemos la próxima.